el deporte escolar actual una falta de identidad propia? Buenas tardes. Mi comunicación va a ser muy breve, por eso que dicen de que lo bueno si breve 2 veces bueno, y si es malo, pues con más razón para ser breve. Y va a tratar sobre el deporte escolar, pero entendido fuera de su contexto escolar, es decir, en el horario que podríamos decir de tiempo libre que el niño tiene y al que se le ofrecen una serie de alternativas que fundamentalmente pienso, por mi experiencia, que se basan en ese aspecto competitivo y más que competitivo, en el aspecto elitista que podemos también calificar como de campeonismo. Como vamos muy mal de tiempo, lo que voy a hacer es leer lo que tengo escrito, creo que iremos más deprisa, y también puede ser que os resulte menos pesado a todos. A pesar de los numerosos comentarios y exposiciones que se hacen con respecto al deporte escolar, y quiero señalar aquí que el deporte escolar entiendo precisamente cuando hablo de deporte escolar todas las alternativas que se ofrecen actualmente al niño, todas las alternativas, no concretamente lo del deporte reglado, o del deporte superestructurado, que en muchas ocasiones no hacen sino desvirtuar la auténtica realidad del niño. Bien, este deporte escolar ensalzado con unas condiciones, o diciendo que tiene unas condiciones formativas y hablando de su necesidad, considero que la realidad es que actualmente existen dos tendencias claramente definidas entre las que se debate este deporte. Por un lado se encuentra lo que denomino como una tendencia lúdico-pedagógica, compuesta de actividades cuyo objetivo es fundamentalmente el placer por el juego y el aprovechar su parte educativa. Por otro lado se encuentra la que voy a denominar como elitista o de campeonismo, puesto que su objetivo es fundamentalmente de selección, haciendo hincapié en el resultado o producto final. La primera tendencia, apoyada sobre todo por algunos profesionales de la educación e incluso en pocos casos por padres de alumnos, es en la actualidad un fenómeno difícil de encontrar. Lo normal, lo generalizado, la realidad que domina el deporte escolar es la segunda tendencia, la cual desgraciadamente tiene el apoyo mayoritario de organismos tanto públicos como privados que la promueven y desarrollan. En general, quienes apoyan esta tendencia suelen ser personas que poco o nada tienen que ver con la educación física e incluso en ocasiones con la enseñanza. Hace unos pocos años, el deporte escolar era utilizado como propaganda de la existencia de una raza fuerte y preparada para defender la patria. Se ensalzaban las infladas cifras de participación y a los éxitos se les consideraba casi con honores militares. Salvando las distancias, ¿en qué ha cambiado nuestro deporte escolar actual? Creo sinceramente que en la realidad muy poco. Se ha vestido, eso sí, con otras galas, pero ya se sabe que el hábito no hace el monje. Se han cambiado las teorizaciones intentando rodearlo de otros puntos de vista, pero cualquier acción, política o no, por muy llena de buenas intenciones que se encuentre, nunca podrá llevarse a cabo felizmente si no se cuenta con el personal adecuado para ello. Y aquí tenemos uno de los mayores problemas con que se enfrenta el deporte escolar en la actualidad, la falta de personal mínimamente preparado. Y es curioso que en cualquier faceta de la vida, ya no solo en el deporte, se exijan unos conocimientos mínimos para acceder a algún cargo o trabajo, sea este de la responsabilidad que sea. Pues bien, en el deporte escolar, donde se crean y manejan las más delicadas situaciones, puesto que es donde entran en acción las más delicadas personalidades, aquí no se exige absolutamente nada. Ello provoca que con demasiada frecuencia, personas que no han servido o no han tenido suerte en el deporte institucionalizado, busquen ahogar su frustración en el deporte escolar, pensando que es más fácil manejar a niños y que estos no le pondrán tantos problemas. La mentalidad adulta se traslada y se aplica al deporte escolar. Por esto cada vez más también se observan en los niños problemas tanto físicos como psíquicos que hasta hace pocos años solo eran conocidos en deportistas adultos o de élite. Y es lógico que así sea, puesto que estas personas que están llevando a los niños más voluntariosos que preparados, en general,
solo conocen en mayor o menor grado la dinámica del deporte adulto y aun poniendo toda su buena voluntad en la empresa, no abandonan la idea del deporte institucionalizado considerando el factor campeonismo sobre el factor lúdico. Y como dicen los psicólogos Antonelli y Salvini, solo cuando queda eliminado de manera previa ese peligro que domina a veces el mundo del deporte y que es el campeonismo, la actividad lúdica unida a la competitiva resulta un proceso fundamental en la evolución psicológica de la persona. Es entonces un poderoso instrumento de construcción y adaptación, una expresión del paso del aislamiento egocéntrico de la infancia a la relación social. Pero desgraciadamente este campeonismo no solo es considerado con gran interés e atracción por el responsable de los equipitos participantes en el deporte escolar, sino que es apoyado por los mismos centros escolares y otros organismos como cierta forma de propaganda o protagonismo. También los mismos niños explotan esta dinámica y cuando en ocasiones su equipo representativo o del que forman parte ha ganado por 100 a 6, 50 a 0 en baloncesto o 26 a 0 en fútbol sala, o ponerle las cifras que os imaginéis y que son reales, al menos estos datos son reales los que os he puesto, sus comentarios posteriores son más propios de una batalla campal que de una actividad deportiva. Y reproduzco frases oídas por mí y que seguro que todos habéis oído alguna vez, como aquello de qué paliza les hemos pegado, les hemos machacado, les hemos destrozado, etcétera, etcétera. En este tipo de situaciones no importa lo bien o mal que se haya desarrollado la actividad, lo importante era hincar de rodillas al oponente. La superación individual queda a un lado atropellada por el resultado final. Por otro lado, la desafortunada injerencia del adulto en el deporte escolar no queda limitada tan solo en los voluntariosos que dedican parte de su esfuerzo y tiempo a este deporte. También considero grave la posición de muchos padres que actúan poco conscientemente en sus comentarios ante sus hijos. En la mayoría de los casos, el interés del padre o familiar, al encontrarse con el niño cuando éste vuelve a casa después de participar en algún encuentro, gira en torno a preguntas como ¿cuál ha sido el resultado? ¿Has ganado o has perdido? ¿Has metido muchos goles o puntos? Etcétera. En ocasiones se adereza lo anterior haciendo comentarios jocosos sobre el arbitraje. Qué pocas veces, si hay alguna, se pregunta al niño si se ha divertido, si ha puesto todo su empeño en la empresa, si ha hecho nuevas amistades, etcétera. Ante estas actitudes el niño, que se preocupa y mucho por tener un reconocimiento de los adultos, reconocimiento que todos sabemos que es necesario para su buena maduración afectiva, buscará en próximas ocasiones satisfacer a sus mayores dándoles lo que considera que estos esperan de él, la victoria, el ser campeón, no importando cómo lo consiga. O por contra reaccionará, abandonando la práctica deportiva, bajo excusas como no me gusta, prefiero quedarme en casa. De una manera u otra, no cabe duda que se está creando en estas personalidades, aún en ciernes, una agresividad latente. Como dice el profesor Joan Riera, la práctica físico-deportiva favorece la canalización de la agresividad, disminuyendo la violencia, pero solo cuando se desarrolla con sentido lúdico, recreativo, con experiencia de placer. Es triste que la época más llena de vida, de desbordante vitalidad y de energía de toda la existencia del ser humano, la mayoría de los niños la van a pasar desnaturalizada, sometida a unos intereses del ser adulto incomprensibles para ellos. Pero el aspecto de canalización de la agresividad no podrán aprovecharlo muchos niños, puesto que el interés del adulto ha creado e impuesto como regla la selección. Esta lleva a que tan solo participen de las actividades ofertadas dentro del deporte escolar entre un 20 a 25%, en el mejor de los casos, del total de niños de un mismo centro escolar, lo cual significa que con el 75-80% restante estamos creando futuros espectadores, futuras personas pasivas. Pero lo paradójico del caso es que la selección, al escoger a los mejor dotados, que ya de por sí son quienes menos necesitan de las actividades, van a ser los únicos que participen. Para evitar este contrasentido, fomentado por la acción selectiva, se ha de cumplir la premisa que señala la doctora Seibold, al decir que el rendimiento del más débil no tiene por qué ser el rendimiento más débil. Y aquí debe radicar
la característica base para encontrar y establecer una identidad propia en el deporte escolar. Si queremos que el deporte, o si creemos que el deporte es una vía válida en la formación de la personalidad del ser infantil, si pensamos que el deporte escolar ha de ser un medio, un objetivo, un medio, un objeto y no un objetivo, dejemos ya de ser un obstáculo y empecemos a ser catalizadores, ofreciéndoles mejores condiciones para su desarrollo. No caigamos en el error de países que nos llevan años de adelanto y que ya pasaron por nuestra actual situación de indecisión. Durante mucho tiempo estos países fomentaron indiscriminadamente campeonatos y ligas escolares a todos los niveles, creando estructuras organizadoras de gran envergadura y basadas fundamentalmente en el deporte federado, integrando estas estructuras personalidades del deporte en su mayor parte, pero no del ámbito educativo. Los centros escolares rivalizaron entonces en la contratación de los mejores especialistas de las diversas disciplinas, según las posibilidades de cada cual, convirtiéndose en ocasiones en auténticos clubes deportivos. Al paso de los años comprobaron que el resultado obtenido no coincidía con el previsto y apetecido, ya que se esperaba que de tales planteamientos saliera el mayor número de deportistas y sobre todo de mejor calidad, de mayor nivel. Bien, esto provocó que desde luego hasta los 16 años en estos países el nivel del deporte escolar subiera muchos enteros. Pero se dieron cuenta que al llegar a los 20 años el 40% de esos practicantes asiduos, de esos practicantes con interés, el 40% dejaba de practicar la actividad física. Hay otros datos de otros países más cercanos que hablan de un 20%, pero bueno, creo que de todas maneras es significativo. Bien, todo esto creo que nos lleva a considerar que el acceso al deporte ha de ser de forma progresiva y siempre teniendo en cuenta las propias características del niño. Nunca tenemos por qué precipitarnos ni tener prisa en que el niño actúe como un adulto. Bien, y como tengo que ir resumiendo, iremos saltando algunas cosas. Bien, lo que quiero que quede claro, de todas maneras, es que no estoy en contra, por supuesto, de la oferta deportiva, sino que estoy a favor de una alternativa en esta oferta deportiva. Es decir, actualmente el niño que quiera ocupar su tiempo de ocio solo tiene una posibilidad: el competir en los campeonatos, en los conocidos campeonatos escolares, el competir con reglas, por supuesto, del deporte total, del deporte adulto. Lo que pretendo es ofrecer otro tipo de alternativa. La realidad es que el niño no se complica tanto la existencia. Yo creo que todos hemos pasado por jugar con un trocito de piedra o de madera y quedar muy satisfechos después de estar un rato jugando pensando que hemos hecho un gran partido de fútbol, o jugar con una pelota de tenis y jugar a baloncesto, o decir el niño que está jugando a baloncesto. Si la realidad del niño es esta, ¿por qué nos empeñamos en meterle todo el deporte adulto? Mis alternativas, por supuesto, pueden parecer utópicas, como os he dicho aquí, cuando se pretende utilizar el deporte un poco en el aspecto educativo. Pero, como alguien dijo, utópico es todo aquello a lo que en ocasiones no nos atrevemos a enfrentarnos. Y pienso que si queremos realmente acercarnos a ofrecer al niño lo mejor, tenemos que dejar correr más la imaginación, tenemos que dejar correr más la fantasía y ponernos más a nivel del niño. Y entonces, ¿por qué no ofrecerle también, para que desarrolle su tiempo de ocio, por qué no ofrecerle alternativas como, por ejemplo, lo que podríamos llamar un fútbol cesto con obstáculos? ¿O por qué tenemos que arreglar las competiciones de manera que el partido de baloncesto tenga que ser de 5 contra 5? ¿Por qué no podemos meter una regla en la que diga que cada 5 minutos haya una rotación de los mismos jugadores, o de los jugadores del mismo equipo, para que todos pasen por todas las posiciones y no empecemos a especificar, no empecemos a concretar posiciones?
creo que todos estáis preparados para encontrar soluciones. Lo único que falta es que nos pongamos en esa situación real, del niño, y que le demos posibilidades de que progrese poco a poco, debidamente, llegando arriba en las mejores condiciones posibles y no atropellando su auténtica realidad. Y en fin, voy a acabar con una cita, que puede parecer un poco pesimista, pero que existe en muchos casos y que es la que debemos evitar. Es una cita de Giacomo Leopardi, citado por Gianni Rodari en su Gramática de la Fantasía. Dice: la edad más bella y afortunada del hombre es la infancia, pero está atormentada de 1000 formas distintas, con 1000 angustias, temores y fatigas, debidos a la educación y a la instrucción, hasta el extremo de que el hombre adulto, incluso en medio de la infelicidad, no aceptaría volver a ser niño y sufrir lo mismo que ha sufrido durante la infancia. Y dedicado a los políticos, aunque el niño no suponga un voto, pues creo que lo mejor que podrían hacer es dejar a los profesionales que se preocupen del deporte escolar y que ellos se dediquen a entregar las medallitas y a hacer los actos de clausura o de inauguración. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora. En primer lugar, empezamos con la primera ponencia a cargo del profesor Glyn Roberts. El profesor Glyn Roberts es conocido ya por muchos de ustedes, es galés, enseñó y hizo de entrenador 4 años en Inglaterra y más tarde se fue a la universidad, así fue a Estados Unidos, tiene un título de la Universidad de Illinois, trabaja en el Departamento de Educación Física de dicha universidad. También colabora con el Mojave Laboratory y Child Behaviour Laboratory, y en ese centro da cursos de postgraduados, trabajando en temas acerca de la motivación, que es su, tema más querido, porque ha escrito mucho sobre ello. Ha publicado libros, The Media is Small, sobre la psicología del deporte juvenil, o se habla de la distribución de responsabilidades a los niños. También ha publicado un estudio sobre la motivación del logro en el deporte, y en un reciente libro de psicología del deporte en 1984 tiene un capítulo sobre la nueva teoría de la motivación en el campo del deporte y el papel de la habilidad percibida. Más o menos esto es un resumen de los trabajos más importantes del Dr. Roberts. Por supuesto que tiene una amplísima bibliografía en artículos en el Journal of Motor Behavior y especialmente The Journal of Sports Psychology, la revista más importante en el campo de la psicología del deporte. Así pues doy la palabra al Dr. Roberts, que hablará de la psicología de los niños dentro del deporte. Siento mucho no poder entender el castellano, porque no sé lo que han dicho sobre mí antes de empezar a hablar. Sin embargo, cuando necesite una diapositiva, levantaré simplemente la mano para que la pasen. Ok. Hemos tenido algunas discusiones aquí sobre la psicología del deporte. Ayer John Riera habló sobre la psicología en el deporte, y parece que es uno de los puntos más importantes en este campo. Son los niños y la competición para niños. Creo que es algo que no hemos estudiado bastante,
Y una de las cosas que quisiera hacer hoy es decirles algunas de las cosas que yo pienso para ayudar a los niños y para animar a la gente. La siguiente diapositiva, por favor. El tema, creo, es muy importante para todos nosotros. Es el niño en crecimiento y cómo ellos ven la competición y qué podemos hacer para ayudarles en esta especial situación. Necesitamos dar más atención a este tema, y es que no hay realmente ninguna teoría para hablar sobre ella o un marco conceptivo para hablar sobre este tema. Lo que quiero hacer hoy es dar la teoría, dar un marco a mi teoría. Porque tienen ustedes ya el papel escrito, mi ponencia por escrito. No voy a seguir exactamente lo que he escrito en mi ponencia. Espero que ustedes podrán leerlo o obtener una traducción más tarde. Entonces voy a escoger varias cosas y darles más importancia que a otras para que se vea en sus rasgos principales lo que quiero decir. Pienso que los niños en el deporte, para ellos es la cuestión más importante. Debían de participar en competición de alto nivel, y a partir de qué edad debían de jugar y cómo debíamos de tratarlos dentro de cada grupo de edad. Toda la información que tenemos son anécdotas, no tenemos verdaderos hechos conocidos. Sabemos algunas cosas negativas o positivas que pueden ocurrir, pero mi queja sobre toda esta investigación es que no tenemos muchos datos importantes de lo que realmente está ocurriendo, qué es lo que sienten y piensan los niños dentro de la experiencia de competición. Uno de los problemas es que tratamos a los niños casi como si fuesen ya adultos. Y pienso que el gran problema en esto es que no nos damos cuenta que los niños son niños. Siempre presuponemos que los niños son adultos pequeños. Pensamos que sienten y piensan igual que nosotros. Es todo lo que hemos recogido en Illinois muestran claramente que los niños no piensan igual que los adultos. Y sin embargo, cuando hablamos con ellos y tratamos con ellos, tenemos que tener esto en cuenta. Una de las primeras cosas que tenemos que entender, y para la mayoría de nosotros en esta sala no hace falta ni decirlo, pero hay mucha gente que no lo entiende, es qué importancia tiene para los niños el jugar, el participar en deportes. Uno de mis estudiantes tiene algunos hechos, y creo que esto es muy interesante. Lo que hizo esta señorita es escoger estos datos para chicos. ¿Qué es lo que prefieren hacer para obtener el éxito? ¿Prefieren tener éxito académicamente o prefieren tener éxito en el campo del deporte? Y estos son los datos, como pueden ver, en la línea superior. Los chicos consideran que es más importante el éxito en el deporte más que en la clase. No es nada nuevo esto, y ya lo esperábamos. Los chicos son chicos, y pero si se les pregunta ¿en qué quieren tener más éxito? Pues más en deportes que en otra cosa. Y ahora si preguntamos a los chicos sobre los fallos en la clase, dice que prefieren fallar en clase más que en el deporte. O sea que en otras palabras, la situación más difícil para ellos es tener un fallo, un fracaso en el deporte. No es muy nuevo esto.
Ahora veamos lo que piensan las chicas. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los datos respecto a chicas. De nuevo, es muy interesante. Miren el éxito en deporte en las chicas. Esto es para individuos y el otro para equipos. Las chicas, el éxito en clase y el éxito en deporte. Ellas prefieren tener éxito en clase más que en el deporte, en base individual. Y, de hecho, esto coincide con los otros datos que tenemos. En realidad, a las mujeres no les gusta competir con otras mujeres. Les gusta en equipo, pero no individualmente. Y cuando vemos a los equipos, vemos claramente que las chicas sí prefieren tener éxito en deporte dentro del equipo, más que en la clase. Son datos comparativos muy interesantes. Desde luego esto se refiere a América del Norte. De nuevo, miren los datos referentes al fracaso en clase o en el deporte. Las chicas prefieren fracasar en el deporte que en la clase. Parece que la socialización de las chicas es un poco más sana que lo que es para los chicos. Creo que este es un dato muy interesante. Siguiente diapositiva, por favor. El gran problema en todo esto es que hay una paradoja tremenda. El 80% de todos los niños abandonan los deportes de competición entre la edad de 12 y 17 años. El 80%. Es lo mismo para chicos y para chicas. Y lo interesante es que no abandonan hasta que tienen unos 12 años. No estoy seguro de lo que pasa en España, pero me gustaría apostar que debe ser bastante parecido. Tenemos datos sobre Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y esta cifra es igual en todas partes. Después de los 12 años, el 80% de los chicos abandonan los deportes. La gran cuestión es ¿por qué abandonan? Y yo creo que esta es una cosa que he investigado mucho, intentando averiguar cuáles son las razones por las cuales los niños abandonan el deporte. Les gusta mucho y sin embargo abandonan. Hay algo que falla. Entonces esto es lo que he estado investigando. Muchas de las razones que se han dado para abandonar la actividad son estas: cambios de interés, falta de éxito, aburrimiento, etc. En otras palabras, son razones muy descriptivas. Si usted pregunta a los niños, lo que siempre dicen sobre el deporte es: ya no me gustaba, ya no lo pasaba bien. Pero hay que preguntar otra cosa más: ¿y por qué no lo pasabas bien? Esto es algo que no se ha investigado bastante. Intentar saber exactamente cuáles son las motivaciones de los niños para poder entenderlos. Ahora bien, una de las formas de llegar a esto es intentar ver cómo actúan los niños en competiciones a niveles de estrés. Creo que una de las formas de intentar entender a los niños es medir los niveles de estrés. Ahora bien, hay cantidad de investigación sobre esto en el deporte, pero de nuevo, mucho de toda esta investigación es solamente descriptiva. Quisiera mostrarles unas pocas diapositivas con datos lo siento, la diapositiva está un poco estropeada, pero estos datos se refieren a niños que juegan béisbol para pequeñas ligas. Vean el gran promedio en calentamiento, y es más o menos, creo que es 150, y luego vean el range, o sea, la gama. Luego vean at bat, o sea, con el bate. Estos son los niños
que solamente tienen que pegar la pelota rápidamente. Miren el heart rate. Esto sube hasta un promedio de 1,66 y la gama va de 1,55 a 2,04. Hay un chico en todo esto que tiene un promedio de 200 bates por minuto. No me importa saber lo que han hecho últimamente, pero seguro que no han hecho 200 bates por minuto. Aunque llegaron cerca de esto en la discoteca la otra noche. Solo para ver qué es el estrés lo que sienten los niños, miren cómo el promedio de abandono va subiendo, aunque hayan llegado al primer puesto. Luego bajaron a 20 bates por minuto. O sea que este es un hecho de que sienten el estrés. La siguiente diapositiva, por favor. Hay muchos datos sobre este punto. Habría que leer de nuevo los trabajos de Tank Standard y Mike Stresser diciendo cuáles son las razones por las cuales los niños sienten el estrés en el deporte. Hay cantidad de razones, no voy a enunciarlas todas, pueden ustedes leer estos libros, pero hay dos respuestas al estrés. Una de ellas es física y la otra es mental. Con el estrés físico, vamos a dejar la diapositiva puesta y poner la hoja encima. Me dijeron hay que poner unas diapositivas en castellano y por eso lo he preparado a todo correr. Estos son los síntomas físicos del estrés. Podemos ver esto fácilmente en un niño. ¿Puede quitarlo, por favor, y poner la diapositiva de nuevo? Si quieren, esta es la forma de observar esto. Esto a veces se lo enseño a los padres para que vean qué tipo de estrés pueden experimentar los niños. Las manos frías y húmedas, etc. También hay un estrés mental. Estos son los síntomas mentales del estrés, especialmente los detalles negativos. Esto es una de las cosas que sienten. El sentimiento de sentirse abrumados por la situación, de no poder con ello. Yo creo que lo que necesitamos es encontrar... La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Lo que yo creo es que tenemos que considerar al niño. ¿Por qué los niños sufren en esta experiencia? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuáles son las motivaciones para que los niños experimenten este estrés competitivo? Es una cuestión muy importante. La forma de llegar a esta pregunta es de empezar a mirar la motivación de los niños en esta situación. Bueno, creo que cuando dejamos de mirar a las motivaciones de los niños, entonces estamos entrando en la cognición, entramos en sus pensamientos y es donde tenemos que trabajar más. Realmente, la teoría que yo tengo se explica en mi ponencia y la señora Balaguer ayer ya describió el modelo que yo utilizo mejor que lo que yo puedo hacer ahora, puesto que ella ha escrito también un artículo muy bueno sobre esto.
Y la teoría que yo utilizo la describió ella, de modo que no voy a repetirlo, sino decirle rápidamente y luego podemos discutir sobre ello si quieren. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que tenemos que hacer es entender la motivación de los niños. Otra diapositiva, por favor. Y empezar a ver cuál es el significado de la experiencia para los niños. Tenemos que entender el significado subjetivo de un niño en la situación de competición. Es algo que nos preocupa mucho. Otra diapositiva, por favor. Y la forma de hacer esto es encontrar cómo los niños perciben el éxito o el fracaso. Y esto es central para entender nuestra teoría de motivación. Siguiente diapositiva, por favor. En otras palabras, el resultado se percibe como éxito o como fracaso, dependiendo de que el niño sienta que sea deseable sacar todas sus cualidades personales. Nosotros como investigadores y prácticos queremos entender, comprender cuáles son estas cualidades personales. Esta es la base conceptual de la investigación que yo hago. Esta es la teoría, en resumen. Creo que hay otro papel sobre esto. Esto es la percepción de la competencia. Es central para poder entender a los niños dentro de esta experiencia. Y de nuevo, les recordaré que recuerden lo que Gloria dijo ayer con respecto a la percepción. Creo que es importantísimo entender esto. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que hay otro papel para esto también. Creo que este es la base real para entender, la base real del entendimiento para saber cómo actúan los niños dentro del deporte. Esto es lo que yo llamo competencia deportiva. Hay muchas competencias, pero lo que estamos tratando aquí es la competencia deportiva, la demostración de su habilidad. Tal como ellos lo entienden, como veremos dentro de unos minutos, los niños tienen conceptos diferentes de lo que es su habilidad. ¿Qué es habilidad para usted y para mí? No es la misma habilidad para un niño. Y esto es donde yo creo que hemos fallado en entender a los niños. ¿Cómo piensan ellos? Lo importante aquí es considerar que hay dos conceptos de la habilidad que se deben tener en cuenta. Uno es el concepto de la habilidad comparándose con otras personas. Es lo que llamamos la habilidad del ego, como dijo ayer Gloria Balaguer. Pero hay un segundo concepto de la habilidad y es lo que llamamos dominar el deporte. ¿Tengo otro papel para esto? Es mucho, esta es la forma en que los niños piensan mayormente. Ellos quieren llegar a dominar un deporte, quieren ver hasta qué punto lo hacen bien. No se comparan con otros niños, no se comparan con otros. Ahora ya tenemos datos suficientes sobre esto. Y luego hay un tercer punto. Hay un tercer objetivo que los niños tienen muy en particular y es nuevamente un tema muy importante para ellos, es la aprobación social. Cuanto más joven sea el niño, tanto más importante es para él
la aprobación de su entorno. Los niños a menudo no entienden lo bien que están trabajando en un deporte hasta que sus padres o el entrenador se lo dice. O sea que es aprobación social de una forma o de otra. Los padres son muy importantes en esta situación particular. Bueno, lo que yo intento decir, y sé que voy muy deprisa, pero lo que intento decir aquí es que ustedes se den cuenta que los niños tienen más de un objetivo cuando están participando en deportes. Los datos que tenemos es que probablemente hay 3 objetivos sobre los que hay que trabajar. La habilidad que envuelve el ego, la segunda es la comparación, la tercera la aprobación social. Y lo que hay que saber es cuál es el objetivo más importante para el niño, porque si no es difícil de entender por qué el niño se está comportando como lo está haciendo. En nuestra investigación encontramos que para entender a los niños hay que entender sus objetivos. Los objetivos que proponemos son estos. La siguiente cuestión, por supuesto, es: ¿existen objetivos múltiples? ¿Puede pasar 2 diapositivas, por favor? Otra más. La otra. La gran cuestión es: ¿existen objetivos múltiples? O sea, está muy bien hablar de esto, pero ¿existen? Hemos investigado mucho esto, mis estudiantes y yo. Hemos hecho 8 estudios sobre niños y hemos identificado los 3 objetivos. Gloria Balaguer también está estudiando este tema y está también estudiando estos objetivos porque está interesada en las diferencias entre los sexos, pero yo me he dedicado a los niños en general en el deporte. Pero pueden ustedes aceptar mi palabra: existen objetivos múltiples y operan en el deporte. O sea que la siguiente cuestión que nos tenemos que preguntar es: ¿cómo funcionan estos objetivos? Dependiendo de la edad del niño. Por ejemplo, tenemos que preocuparnos a qué edad estos objetivos están funcionando, porque afectan la conducta del niño en gran manera. Siento haber traído esta diapositiva con mucha información, pero no se puede leer, o sea que voy a resumirlo. Lo primero es estudiar niños de 8 a 11, 11 a 13 y de 13 a 17 años. Lo que nos interesaba es qué objetivos aparecen cuándo. Y esto es lo que encontramos. Cuando los niños están en la edad de entre 8 y 12, les importa mucho el dominar su deporte y conseguir la aprobación social. ¿Cuál es la conducta típica de los niños cuando están en esta etapa de su edad? Bueno, intentan con todas sus fuerzas. Si habla usted con los niños, ellos le dirán que de verdad están haciendo el máximo esfuerzo. Los niños de 8 a 9 años lo hacen todo y a veces sabemos que no son muy buenos, pero ellos quieren probar todo y haciendo el máximo esfuerzo. Y también les interesa mucho gustar a los demás. A mí me gusta mucho ser entrenador de niños de esta edad, no sé a ustedes si les pasa eso, pero es una experiencia fantástica, porque ellos realmente responden a lo que se hace por ellos. Las percepciones típicas, es decir, los fallos de estos niños, es que el ganar place a otros. Los niños pronto se dan cuenta que cuando ganan, mamá, papá sonríen, el entrenador igualmente sonríe. Y es algo que los niños aprenden muy aprisa porque procesan la información mental como otros. Es posible que no entiendan lo que es ganar, pero sí saben que sus padres se ponen muy contentos cuando ganan.
Y aquí lo realmente interesante es que los niños creen que el esfuerzo es una cualidad, es decir, que a un esfuerzo igual, un rendimiento igual. Lo único que hay que hacer es esforzarse más. A ese nivel de edad es lo que piensan los niños. Al llegar entre los 11 y 13 años, por primera vez vemos ya cómo aparece la competencia, esa meta de demostrar a los demás que es bueno el niño. Y en este caso, el ganar en sí mismo se convierte en algo importante. Los niños quieren ganar porque quieren demostrar su habilidad a los demás. La única manera de demostrarlo es ganar. Es aquí donde empiezan a aparecer comportamientos tendientes a querer ganar. Es decir, que el ganar quiere decir que eres bueno, que significa que tienes la competencia necesaria y significa que te puedes, digamos, lucir ante los demás, suscitar envidia. Personas de nuestra edad, como por ejemplo los que juegan al tenis, y le dan a la pelota dándole con el brazo por detrás, y de esta manera el adulto también es un niño al intentar demostrar que es mejor que su oponente en el tenis. Pero es en esta edad que los niños empiezan a abandonar el deporte. ¿Por qué? Porque reconocen por primera vez que su habilidad es lo que se cuestiona. Los niños antes de esta edad no abandonan, porque creen que lo único que hace falta es esforzarse. Pero cuando se dan cuenta que su competencia se cuestiona, empiezan a abandonar el deporte. Estos datos son aplicables también a la música, al igual que la competencia deportiva. Un colega mío está trabajando con músicos, y saben ustedes que los niños tampoco abandonan la música hasta los 12 años, cuando se dan cuenta que tocar mejor que los demás es lo importante. Cuando llegamos ya a niveles de edad más altas, aparece tanto la competencia como el dominio o maestría. Esos son los que sobreviven, esos son los que disfrutan, esos intentan ganar, pero tienen un equilibrio correcto entre los dos conceptos, es decir, el satisfacer su ego mediante el dominio del deporte. Y aquí es donde los niños están más expuestos al estrés. Yo creo que los niños dentro de esta gama de edad son unos niños acerca de los cuales hemos de preocuparnos mucho, porque los mejores entrenadores son los que deben hacerlo. Aquí es fácil, pero aquí no. A este nivel más alto, los que sobreviven, no es fácil entrenar, y es allí donde hacen falta los mejores entrenadores. Hay una cosa más que quisiera decirles antes de terminar, y es que tenemos evidencia de que existen estas metas, y abandonen o no abandonen los niños el deporte, es la verdad. Es decir, que para el niño su logro percibido por ellos en su juego, es decir, que el ganar y el perder a esta edad se vuelve en algo de increíble importancia. A los adultos a los adultos les corresponde revisar su actitud hacia la victoria, y es este el tema a discutir ahora. Los niños se centran ahora también en los resultados, pero como padres o como entrenadores no hay que centrarse solo en el resultado. Voy a contarle algo que me pasó de verdad en mi universidad. Acompañaba a dos niños hacia sus casas
acababan de jugar, el equipo del niño a mi derecha, resulta que habían ganado por 12-1. Ya cerca de sus casas discutieron las jugadas con tal acaloramiento que se habían olvidado de quién ganó. Y yo dije, pero eso no es tan importante, el ganar o perder. Y el niño me dijo, ya verás lo que me dice mi padre cuando entre en casa. Y yo siempre le explico, o les pregunto a los padres, ¿por qué por qué al lanzarles como primera pregunta has ganado? Mucho mejor que eso es, ¿lo has pasado bien? Diapositiva. Aquí tenemos pues el modelo que a mí me gusta. Me parece que este modelo explica todo lo que es explicable, porque hablamos de esas exigencias percibidas, es decir, ¿qué tengo que hacer en este deporte para disfrutar? En este lado, la habilidad percibida, es decir, ¿cuál es mi habilidad dentro de este contexto, en esta situación? Si uno comprueba que las habilidades de uno son iguales a las exigencias de la situación, disfrutarás. Si ves y compruebas que tus habilidades no están a la altura de la situación, lo que resulta es un estado de ansiedad y estrés. Si no eres demasiado bueno, si eres muy bueno y crees y percibes que tus habilidades son muy altos, este es un modelo de Csikszentmihalyi, ves como efectivamente gana. Es un modelo que no se nos debe escapar. Queremos los niños aquí, es decir, niños que perciben que tienen las habilidades necesarias para poder enfrentarse a una situación dada. Este es el modelo que yo utilizo para ayudar así a los niños a comprender lo que sucede a su alrededor. Siguiente diapositiva. Así pues, ¿qué podemos hacer? Rápidamente, y ya sé que lo teórico lo he repasado muy a prisa, pero ahora también rápidamente quiero explicar qué podemos hacer como padres, entrenadores y profesores para ayudar a los niños a ajustarse a una situación difícil. En este momento hemos lanzado algunos programas en Illinois donde entrenadores, padres y profesores se reúnen para discutir los problemas del abandono, porque yo no quiero los abandonos, quiero evitar el abandono, porque creo que cuantos más niños mantenemos en el deporte, tanto mejor para ellos y tanto mejor para nosotros, el mundo del deporte, porque sabemos que cuanto más te quedas, mejor será tu rendimiento. Naturalmente todo lo hay que ver desde la perspectiva del niño. Yo tengo que estar convencido que esa experiencia le resulta placentero al niño. Mi interés no es solo lograr campeones olímpicos. Este es un entorno, especialmente para los varones, de suma importancia para los niños y por lo tanto les ha de causar placer. No me gustan los entrenadores que hacen que el deporte sea algo que los niños lleguen a odiar. Diapositiva. Una de las primeras cosas que hay que enseñarle a los niños es que el ganar no significa éxito, ni tampoco el fracaso es un fracaso personal. Parece muy sencillo, cierto, pero los niños se dan cuenta y rápidamente que cuando ganan, el entrenador pone una sonrisa de oreja a oreja, mucho más que cuando pierden. Así pues, en gran parte de lo que estoy hablando es de la importancia que nosotros, siguiente diapositiva, que nosotros como adultos le damos a la victoria del niño. Aquí se dice, creemos que nuestro mérito depende en gran medida en nuestra habilidad de logro. Siguiente, por favor.
Este es realmente uno de mis caricaturas más favoritas. Aquí tenemos el entrenador que dice a sus chicos, hombres, porque en Estados Unidos los entrenadores cuando hablan a los niños no dicen chicos, sino que dicen hombres. Ya sé que en el próximo juego estáis todos bajo presión porque nos jugamos mucho, la pasión ha llegado a su máximo y muchos de nosotros estamos perdiendo nuestra percepción adecuada de esta competencia. Por esto le he pedido al reverendo de Flen para que nos hable hoy, porque es un entusiasta increíble. Si ustedes pierden, se van al infierno directos. Eso es, pues, lo que contribuye el adulto a una situación de por sí estresante. Y los niños lo saben. Si los adultos dan tanta importancia a la victoria, es que debe ser muy importante. Los niños que están orientados hacia la aprobación social son los que más sufren. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar, pues, la percepción de ese atleta acerca del éxito en situaciones como las descritas. Los atletas necesitan, ante todo, centrarse en las metas de ejecución o performancia y no los resultados. Tenemos que decirle a los niños si lo están haciendo bien o mal en un contexto determinado, no si están ganando o perdiendo. Eso es lo que deben percibir por parte nuestra como adultos. Si tú te vas a ver cómo los niños juegan entre ellos solos, sin entrenador, también ganan y pierden. Pero si al día siguiente le preguntas, os vi jugando el otro día ayer, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Ni se acuerdan. Solo te lo dirán porque como somos adultos, saben que le damos importancia, harán memoria para poder decir quién ganó. Lo importante, pues, es cuál es el significado de la palabra éxito para los niños. Y esta diapositiva nos dice que hemos de contemplar el éxito en términos de ese niño que va más allá de sus propios objetivos. Ese niño que va más allá de sus propios objetivos y no el ganar o perder frente a oponentes o frente a los contrarios. Así pues, me queda por decir algo que probablemente todos conocen. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro papel de adultos. Ya he hablado de algunos y figura en mi ponencia escrita. Cosas que tienen que ver con el comportamiento, actitud del entrenador, cómo estructurar una situación, pero ahora vamos a hablar de las consideraciones psicológicas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como adultos para ayudar al niño? Siguiente. Lo que tenemos que hacer es fijar objetivos. Y no quiero entrar en detalles porque estoy seguro que lo entienden. Siguiente. Sigue tratándose de una habilidad psicológica importante el poder fijar objetivos logrables, porque tenemos que asegurarnos que esos metas y objetivos que le damos a los niños son metas y objetivos de ejecución, de performancia, que han de ser flexibles, pero que efectivamente constituyen un reto, pero un reto realista. Y es aquí donde juega un papel importante el entrenador. El entrenador tiene que saber qué es un reto para un niño específico, qué es realista en cuanto a ese niño también. Y otra cosa, de suma importancia para los chicos, tienen que transmitirles esa impresión de que su performancia, de que su ejecución la controlan. Tan pronto se sienten desbordados de que no controlan lo que pasa a su alrededor, es entonces cuando aparecen los abandonos. Y es en ese momento que perciben el estrés.
ciertamente difícil lograr una actitud distinta, pero posible. Diapositivas que tengo para ilustrar y cómo fijar unas metas realistas. Ahí tenemos el atleta que evidentemente se ha puesto un listón demasiado alto. No le ayudemos a ponerlo tan alto. Aquí tenemos un entrenador americano típico. Ahí están las metas. Meta número 1, ganar. Meta número 2, aniquilar. Meta número 3, destruir. Menuda moral. Cuando se habla, pues, de la fijación de los objetivos, no son estos a los que hago referencia. Y esto es otro ejemplo de una meta muy poco realista. ¿Y qué? Aquí tenemos una persona dedicada a la lucha libre. ¿Y qué? ¿Y si el otro es el mejor del estado? ¿Qué importa si nadie le ha ganado? ¿Y qué? Tus padres y yo sí que estamos convencidos que ganarás. Por supuesto que no es nada realista, ni toca hacer esto. Porque algunas personas confunden los pensamientos positivos con la motivación. Nada más lejos de la verdad. Lo que estamos haciendo es dándoles expectativas demasiado altas, expectativas que nunca lograrán. ¿No hay una transparencia para esto? Lo que necesitamos, pues, es desplazar ese énfasis de ganar hacia metas personales realistas y logrables, para así superar la ansiedad. Gloria Balaguer ha hecho las traducciones, así que he de suponer que está bien traducido. Siguiente diapositiva. Necesitamos reconocer los límites de un atleta, y esto, creo yo, es donde entra el trabajo del buen entrenador. Tienen que reconocer ustedes la capacidad del niño que tiene usted ante sí. Siguiente, por favor. Estos son solo ejemplos de algunos de los objetivos. Estas son las líneas directrices para la fijación de objetivos. Tenemos que tener objetivos a largo plazo, así como a corto plazo. Yo supongo que se puede leer todo esto en la sala, o sea que no voy a repetirlo. Pero es muy importante que estas normas se sigan si queremos que los niños disfruten con esta experiencia. O sea que es lo que queremos conseguir, que los niños disfruten, porque si no disfrutan, quedarán estancados. Y esto es lo que me preocupa. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Es esta la última? Ok. En otras palabras, lo que tenemos que hacer en esta situación es que los niños no sobrepasen sus propios objetivos más que sobrepasar la performance de otros. He terminado ya casi. Supongo que se alegrarán. Esto es lo que yo quisiera lograr. No les he preguntado a las intérpretes si hablo demasiado deprisa, pero no, habla muy bien. Esto es lo que yo quisiera alcanzar, que los niños disfruten. Si tenemos objetivos personales realistas, para los niños, tenemos que dejarlos dentro de este marco de fijación. No sentirán ansiedad y tampoco sentirán aburrimiento. Estos son dos aspectos que los entrenadores tienen que tener cuidado de evitar. Cuando hay entrenadores que lo hacen bien,
lo reconocemos todos y sabemos que es muy difícil de hacer. O sea que todo lo que digo es que preocupándose de la percepción de habilidad de los niños y reconociendo el entorno, las demandas del entorno, y sabiendo que los niños no piensan como los adultos y que están muy orientados hacia la aprobación social, podemos ayudarles a disfrutar las experiencias de competición deportiva. Y para mí, y para muchos de ustedes seguramente, y yo he disfrutado siempre con mis experiencias deportivas en el pasado distante de mi vida, y me gustaría que todos los niños, chicos y chicas, tengan la misma clase de experiencia. Seguramente que muchos de ustedes también lo han tenido. Esto es lo único que estoy intentando, pero estamos intentando conseguir que los niños disfruten mediante el entendimiento de los niños. Este es el logro principal. Si entendemos cómo piensa el niño, podemos ayudarle para sobrevivir en la experiencia de competición deportiva. Ya sabemos que muchos no son tan buenos entrenadores como quisiéramos que lo sean. Ahora termino, muchas gracias y contestaré a sus preguntas. Gracias. Thank you very much, Professor Robert, for your interesting and enjoyable lecture. Thank you. Bien, empieza el turno de preguntas. Recuerden, como el día anterior, que pueden escribir las preguntas que deseen hacer al profesor Roberts y pasarán a recogerles las preguntas. I need this. I'd appreciate it if my slides were rescued. No pierdan mis diapositivas, que me las recojan. ¿No hay ninguna pregunta? Ah, eso me gusta. Sí, exacto. Bien, la primera pregunta para el profesor Roberts dice: ¿qué opinas sobre los niños que a temprana edad están en la competición de élite, por ejemplo los gimnastas? ¿Qué repercusiones psicológicas tienen ellos o puede tener en ellos la pérdida de lo que podríamos llamar su niñez? Sí, hasta cierto punto. Yo soy psicólogo de deportes para la Federación Americana de Gimnasia y voy a menudo a Colorado Springs 3 veces al año y trabajo con el programa olímpico de gimnasia, donde tenemos niños desde los 11 hasta los 14 años, los mejores que hay en Estados Unidos, que van a competiciones muy, muy intensivas. Estoy allí para intentar asegurarme de que las experiencias son agradables para los niños. Son chicos, pero lo mismo pasa con las niñas. Yo me he encontrado con algunos niños que estaban en competición desde los 4 años de edad. Y lo que intentamos en el Centro de Entrenamiento Olímpico es que los niños disfruten, que trabajen fuerte, pero estamos preocupados
de que el trabajar fuerte, en esa edad están muy orientados hacia el esfuerzo, o sea, que trabajen fuerte, pero que al mismo tiempo disfruten con lo que están haciendo. Conseguí convencer a los entrenadores de que se preocupen más de sus propias performancias, más de pedir a los niños que se comparen unos con otros. Esto es fatal para los niños. Este es el punto donde ellos empiezan a sentir el estrés y todo esto. Los niños, muy rápidamente, los pueden ustedes convencer. No importa si Joan es muy bueno, no importa realmente. Lo importante es cuánto estás mejorando tú. Pero si el entrenador les abraza a los que ganan y les desprecia a los que pierden, entonces los niños ven la diferencia. Esto es lo importante, que el adulto que está a cargo del programa cambie su filosofía respecto al programa. Y hemos tenido bastante éxito, y para mí en este programa olímpico el éxito es que los niños se queden dentro de esta experiencia, que no abandonen. Porque en los Estados Unidos hemos tenido muchos abandonos muy rápidamente, ya que todo era demasiado intensivo para ellos. En los Estados Unidos, las historias de horror ocurren con las niñas. Por alguna razón u otra, las historias peores que conozco sobre padres y entrenadores de niñas jóvenes es cuando los entrenadores y los padres van por todo el país buscando a un entrenador particular. Las niñas, entonces, que son muy jóvenes, generalmente 8, 9 o 12 años, porque pueden ser campeonas olímpicas desde edad muy temprana. Entonces, ellos son casi atletas profesionales a los 12 años. No hacen nada aparte del deporte. Van a la escuela, pero son un gran problema, porque para estos niños es un problema. Y yo creo que es donde nosotros, los adultos, tenemos que preocuparnos tanto como sea posible para saber cómo han sido estas experiencias para los niños. En los Estados Unidos tenemos luchas organizadas de competición, donde van viajando por todo el país. Es ridículo, es completamente de locura. Estamos empujando a los niños y forzándolos, haciendo cosas que nosotros adultos pensamos que deben hacer. Lo que tenemos que hacer es, si nos preocupamos de verdad de los niños, es permitirles primero que sean niños y actuar después. Si nuestra preocupación es más hacia el deporte en sí, más que para el niño, entonces sí hay problemas. Pero si se preocupa usted más del niño que del deporte, entonces creo que todo irá muy bien. Bien, hay bastantes preguntas, por ejemplo, sobre los objetivos. Trataré de integrar algunas de ellas porque vamos mal de tiempo. La primera pregunta dice, ha afirmado que los objetivos deben ser específicos e individuales. Entonces, ¿cómo integra el desarrollo del juego en equipo? Por ejemplo, en un deporte como el fútbol. ¿No corre el peligro de crear pequeños divos al estar unos más desarrollados que otros? Y una pregunta enlazada sería, ¿cómo puede plantear el deporte en unos términos interesantes como usted ha planteado, pero en una sociedad que lo mide todo por el nivel de eficiencia? I saw this for myself when I was downtown in Barcelona yesterday. Porque ayer en el centro de Barcelona se ofreció una recepción para los jugadores de fútbol de Barça, y todos los chicos jóvenes estaban allí, hechos unos entusiastas increíbles. Se me pregunta en muchas ocasiones lo siguiente: ¿cómo
tener esa camaradería de equipo, esa cohesión de equipo tan necesario cuando te centras en el niño a nivel individual. Repito que con los niños jóvenes no es problema. Tienden a ser un tanto egocéntricos de todos modos y por lo tanto puedes lograr que ellos se orienten sus propias metas a pesar de tener estas propias metas, sin embargo, el saber contribuir a un equipo. Sí, estoy de acuerdo, que es mucho más fácil hacer mucho de lo que he explicado en el caso de deportes donde no es de equipo, sino individual. Pero los niños, efectivamente, diferencian su propia ejecución o performance frente al resto del equipo. Y si el entrenador establece esta distinción de una manera que no supone tú eres mucho mejor que los demás, también está bien. Pero lo que ocurre es que el entrenador felicita a todo el equipo si gana y riñe cuando pierden. Y yo les digo a los entrenadores, a los niños, ganen o pierdan, diga lo mismo. Si lo han hecho, lo bien que pueden. Y eso es el mensaje que intento transmitir. Es decir, que el punto de vista del entrenador se va a contagiar a los niños. Así pues, yo creo que es factible. Y yo soy exjugador de fútbol y como tal hablo, además he trabajado en el campo del deporte del fútbol y para mí resulta muy fácil que los niños fijen sus propios objetivos dentro de esa experiencia de equipo, en vez de preocuparse tanto del espíritu de equipo, por así decirlo. Y este es el caso en la práctica. Uno puede fijar metas para cada niño, específicos para una situación dada, y no resulta tan difícil. Ahora bien, si el entrenador, lo único que le importa es que todo el equipo gane, será muy difícil reconciliar las metas propias y las metas del equipo. Dependerá del adulto, en definitiva del entrenador que tiene a su cargo el equipo, el que se haga mal o bien. Cualquiera que ha hecho de entrenador de fútbol con niños, saben que no les preocupa la estrategia hasta no ser mayores. Y resulta que los entrenadores se preocupan de la estrategia de un equipo de niños de 12 años. Pues no toca, en absoluto. Lo que hay que hacer es potenciar sus habilidades. Y temo que me repito, pero aún así tengo que decir que los niños sí que diferencian sus propias metas frente a los del equipo. Es el entrenador que tiene la empanada mental. I have no less than 15 questions before me. I shall try. Pues no soy del todo fiel al que la ha formulado, pero es que estoy tratando de formular varias preguntas y haremos 2 o 3 preguntas más porque estamos con el tiempo muy justo. Entre varias preguntas vienen a decir, en las edades críticas en las que el niño tiende a abandonar, ¿qué piensa usted de sustituir o de aminorar el componente competitivo que crea estrés por un componente más lúdico? A mi modo de pensar, y en términos de Huizinga, creo que efectivamente, ante todo, con lo que juego, lo que me importa es el elemento lúdico, el placer. Yo he trabajado con niños que han abandonado un deporte. Resulta dificilísimo, porque una vez lo han abandonado, el convencerles que vuelvan es un problema, y un problema grave. Lo que yo intento hacer es evitar el que abandonen. Creo que como adultos nos ha de preocupar eso, porque entonces no tendremos el problema de los abandonos. No tendremos que asesorar y aconsejar a los niños que vuelvan. Yo no tengo demasiada fe
en un entrenamiento a base de habilidades psicológicas en el caso de niños. Yo trabajo con atletas mayores y sí, lo aplico allí, pero en el caso de los niños en absoluto, y me parece absolutamente una locura. Creo que el niño que ha abandonado es un niño con un problema grave. He trabajado con 1 o 2 niños que han abandonado el deporte y la única manera de lograr el éxito es que jueguen bajo las órdenes de otro entrenador. Es imposible que un niño que ha abandonado el deporte vuelva a las manos del mismo entrenador. Las 2 veces que tuve éxito fue cambiando de entrenador. Una de las cosas que siempre intentamos a la hora de trabajar con niños que han abandonado o a punto de abandonar un deporte es orientarles hacia su propia ejecución, su propia performance. Porque al hablar con ellos con toda sinceridad, lo que les preocupa en el fondo es que sencillamente no están haciendo lo suficiente, mejor dicho, que no están a la altura. Pero entonces yo les pregunto, pero bueno, estar a la altura del deporte, ¿qué significa para ti? Y ¿sabe lo que me responde? Cuando me sonríe el entrenador, cuando mis compañeros me dicen, bien, bien. Así pues, lo importante más bien es preguntarle si disfrutan jugar al fútbol. Y entonces, ¿qué podemos hacer para que vuelva a ser un placer para ti? Y intento ayudar a ese niño jugador lo máximo para que vuelva a plantearse en términos lúdicos. Pero saben muy bien que, aunque sea a nivel olímpico, saben que en las últimas Olimpiadas muchos de nuestros deportistas que trabajaban con psicólogos de deporte hacen el siguiente comentario. Por ejemplo, la verdad es que no espero que me vaya demasiado bien en estas Olimpiadas, pero dentro de 4 años me irá estupendamente. ¿Y saben ustedes que se les criticó en la prensa? La prensa dice, ¿pero por qué enviarlos a las Olimpiadas si ya no esperan ganar? En otras palabras, lo que intento decir es que tenemos que educarnos a nosotros mismos e incluso al público de qué es una expectativa realista en el deporte. Y en América del Norte fijamos expectativas muy poco realistas en cuanto a nuestros atletas de élite. Porque esos atletas, por muy buenos que sean, a lo mejor no pueden batir un récord mundial y en ese momento abandonar el deporte. Admiro enormemente aquel sistema de deportes, por ejemplo, que se aplica en Alemania Oriental. ¿Por qué? Porque tienen planes a 8 años, a 12 años para sus atletas. Programas de 8 y 12 años. No hablo en términos de si me gusta o no la política, pero sí admiro cómo tratan a sus atletas. Porque tienen estos planes muy a largo plazo para que puedan fijar muchas metas a corto plazo, superándolas una tras otra. Mientras que en América del Norte lo único que importa es ganar y ahora. No se puede esperar. Y eso es algo que todos los que estamos en esta profesión de educar al atleta, es algo que es una tarea común. El tener una actitud muy distinta hacia el deportista, porque después de todo preguntémonos, ¿qué es importante para nosotros? ¿Solo el ganar? Pues entonces te enfrentarás con problemas. Voy a resumir en una última pregunta varias cuestiones que hay. Una pregunta general, más o menos viene a decir, ¿cuál cree, profesor Roberts, que es la influencia más importante para los niños en la iniciación deportiva? ¿La influencia paterna, la influencia del entrenador, la influencia que puede tener el psicólogo del deporte en el entrenador? Y en definitiva, ¿cómo puede el entrenador controlar todas las influencias sociales negativas que pueden recibir sus jugadores en la iniciación deportiva? Esto depende de la edad del niño. Para niños muy jóvenes, los padres son muy, muy importantes. Por ejemplo,
yo tengo un colega en Illinois, es muy simpática. Su hijo está empezando a jugar al fútbol y ella va y le ve jugar y se enfada con su hijo porque no pone atención todo el tiempo a lo que está pasando a su alrededor. Y la forma en que lo está resolviendo es que ya no va a verle jugar. Porque si está siempre chillándole fuera del campo, es un problema. Yo creo, personalmente, y no sé cómo lo vamos a hacer, pero personalmente creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es educar a los padres hacia qué debería significar el deporte para los niños. Desgraciadamente, son los padres los que empujan a sus hijos, los que los presionan, por lo menos en los Estados Unidos, y yo no sé si aquí pasa lo mismo, pero el entrenador es muchas veces el que está intentando desarrollar al niño lentamente, pero son los padres los que presionan al entrenador. ¿Por qué no hace usted esto con mi hijo? Etcétera. Entonces se puede entender que los padres sueñan con lo mejor para sus hijos, pero no podemos siempre realizarlo. Lo que tenemos que hacer es convencer a los padres de que el desarrollo normal de su niño es lo más importante y no necesariamente el jugar en este o aquel equipo a tal o cual edad. Pero con niños yo no creo que los psicólogos deportivos tenían que preocuparse tanto. La forma en que yo veo la psicología de deporte es que es algo que podemos utilizar para los atletas líderes. Yo pienso que es terrible si tenemos psicólogos deportivos que empiezan a meterse en el deporte de los niños. Los juegos de niños son para niños. Y si necesitamos a ese nivel a los psicólogos deportivos, esto quiere decir que la sociedad, o sea, todos, padres y entrenadores, estamos haciendo algo mal. O sea, lo importante es educar a los padres y a los entrenadores lo mejor que podamos. Los entrenadores son cada vez más importantes que los padres. Hacia los 11, 12 o 13 años es cuando el entrenador está empezando a tener más influencia. Antes de esa edad, los padres y luego los entrenadores. O sea que yo trabajo más con los entrenadores que con los padres, pero a veces pienso que es importante hacerlo. ¿Y es hora de que terminemos? Bueno. Gracias al profesor McGill por la interesante conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por las más de 30 preguntas. Thank you. Thank you. Sí, es interesante. Profesor McGill.